haber votado en contra. Morena no votó esa ley y me parece eso muy importante. Hoy hubo una noticia tremenda, me parece, que es la PGR dictaminó que la Marina desde un helicóptero masacró a una familia donde murieron unas niñas. Ese es un ejemplo de lo que implica el mantener el gesto en las calles, y es lo que debemos combatir. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso al segundo bloque de este foro informativo con el moderador y reconocido periodista Joaquín López. Adelante. Buenas tardes, yo sé que llevan mucho tiempo aquí, ustedes también, pero pues ustedes ya están calados para estas cosas. Yo voy a reducir la respuesta a 1 minuto, porque así me siento más cómodo. ¿Me das por favor cuando falten 10 segundos? ¿Sí? Cuando falten 10 segundos, pero también le voy a pedir que quien quiera intervenir también se limite al tiempo de 30 segundos, ¿sí? Porque si no, vamos a salir de aquí como de aquel aeropuerto. A ver. Joaquín, por este lado. Para mí también, así me dicen en mi casa, Perona también. Pues, Muchas gracias. He estado viniendo a los eventos de Agenda Migrante en los Estados Unidos y... Permítame un momento, sí vamos a ir por orden. ¿Qué? ¿De qué habla usted, señorita? ¿Ah, yo? ¿Me lo explica, por favor? Bueno, rápidamente, mi nombre es Eduardo Ballina, tengo la doble nacionalidad, pero sigo comprometido con México desde aquí. He apoyado en forma apartidista el voto extranjero, la credencialización, he pedido fondos para la red consular, he difundido información sobre los servicios de nuestros consulados porque ellos defienden a todos sin importar nuestra tendencia política. Y desde aquí he apoyado e impulsado diferentes iniciativas en México como 3 de 3, Ley 3 de 3, fui el contacto para recoger las firmas para la Ley 3 de 3. Rápidamente, la declaración patrimonial de interés fiscal, el famoso 3 de 3, son muy importantes para muchos de nosotros y aunque no son auditadas, puesto que ni INCO ni Transparencia Mexicana tienen facultades legales para hacerlo, se encuentran disponibles al público para descargarlas, revisarlas, cuestionarlas y confrontar a quienes las presentan para pedir correcciones y o aclaraciones si es el caso. Por ello, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que la han presentado. Las he exigido a todos por igual y cuando las dan, me caigan bien, me caigan mal, sea el partido que sea, lo aplaudo. A raíz de la firma del Sistema Nacional de Corrupción, ya queda en la Constitución, una de mis preguntas es, ¿se comprometerían a exigir a los miembros del gabinete del que gane a presentarlas anualmente? Bien. A ver, 1 minuto. Voy, Luis Madrazo. Muchas gracias. José Antonio ha puesto sobre la mesa algo que va más allá de la 3 de 3 y la presentó esta semana, es la 7 de 7, y es ver no solo su patrimonio, sus ingresos y sus intereses, sino la evolución en el tiempo. Esa certificación del patrimonio... Pero esa no fue mi pregunta. ¿La puedes repetir? Mi pregunta fue si se comprometen a que los miembros del gabinete de quien gane presente no, es que ahí me interrumpiste justo en ese momento. José Antonio propuso que sea ley, no un compromiso de palabras, sino que sea ley. La ley 1000 que ya está presentada es para que se haga la certificación patrimonial de todos los funcionarios, incluyendo el gabinete. Gracias. Angélica de la Peña. Bueno, estamos totalmente de acuerdo que nosotros impulsamos que eso quedara en la ley y el PRI lo impidió. Entonces ahora, claro que lo vamos a impulsar. Gracias. Fernando Morales. Yo estoy totalmente de acuerdo y debo señalar otra cosa, que el gabinete debe presentar su declaración de 3 de 3 y no solo eso, la Secretaría de Hacienda debe compartir la información de los movimientos financieros en las cuentas de cheques de los funcionarios públicos, cosa que están olvidados, hoy por hoy no se hace. Y NIL tiene algo que ver con este tema. Héctor José. Desde luego, cada miembro de nuestro futuro gabinete tendría que presentar, o tiene ya que, entiendo que la mayoría de los que hemos sido propuestos ha presentado su declaración. Yo lo hice desde, si mal no recuerdo, en la primera semana en que fue posible hacer esto hace como 3 años. Y todo el mundo lo hará. Bien, gracias. A ver. En su opinión, ¿cuál debería ser la respuesta de México en un supuesto levantamiento o salida de las negociaciones o renegociaciones del NAFTA?
O sea, en el caso de que Estados Unidos se saliera del NAFTA, ¿cómo debería reaccionar México? ¿Cuál es su nombre? Alfonso. A ver, Fernando Canales Estrella. Continuar comerciando, ni Trump va a parar la enorme corriente de flujos comerciales que existen entre nuestros dos países. Técnicamente, suponiendo muerto NAFTA, está la Organización Mundial del Comercio, que en algunos casos es más favorable que los parámetros dentro de los cuales se mueve el comercio NAFTA. De manera que, siendo muy a favor en lo personal de NAFTA, y en su momento como secretario de Economía lo defendí, lo promoví, existen otros instrumentos, de manera que el comercio entre México y los Estados Unidos y México y el resto del mundo seguiría incrementándose, dada el mejoramiento de nuestra capacidad productiva. Gerardo Esquivel. Sí. Bueno, el presidente Trump está en su derecho, porque así está establecido en el NAFTA, de hacer eso, que ya un error, me parece. Pero está en su derecho de cometer sus errores que afectarían al pueblo norteamericano. Pero en última instancia lo importante es que no es el fin del mundo. El comercio continuará porque somos socios comerciales desde antes del Telecan y el comercio continuará. Y lo que podemos hacer es diversificar primero las fuentes del comercio, pero segundo y lo más importante, que es fortalecer el mercado interno, porque eso es lo que eventualmente permitirá que la economía mexicana crezca y siga creciendo, incluso por encima de lo que ha crecido en los años en los que hemos tenido el Telecan. Gracias, Gerardo. Luis Manuel. Mira, ¿qué pasa si terminamos con NAFTA? En materia de arbitraje, no se está usando NAFTA entre México y Estados Unidos desde hace 7 años, se utiliza OMC. En materia de facilitación de comercio está el convenio de Bali, que supersede a todo lo que está en NAFTA. En materia de protección de inversiones, México lo necesitaba en 94, la reforma energética y telecomunicaciones demuestra la solidez de México para atraer inversiones que no estén en el amparo de NAFTA. Y en materia arancelaria, el único rubro, o hay dos rubros importantes, son las pick-ups que manda México a Estados Unidos y los granos que importamos. Lo que tendremos que hacer es no caer en la tentación de una guerra proteccionista como la que quiere iniciar Trump con China. Fuera de eso, va a continuar todo hacia adelante. Y en materia de las pick-ups, Toyota ya decidió seguir produciendo en México, Chrysler va a mover las pick-ups para allá, los SUVs para México, entonces se vería poco. NAFTA es importante no porque si lo echan para atrás nos lastime, es porque tenemos un gran vehículo para seguir yendo hacia adelante, integrando a México y Estados Unidos por una generación. Por eso es importante NAFTA. Gracias. No por ir hacia atrás, por ir hacia adelante. Angélica de la Peña. Bueno, yo creo que en esto coincidimos todos. Francamente, hay otro tipo de relaciones comerciales entre Estados Unidos y México que incluso empezaron mucho antes del NAFTA. Yo creo que el presidente Trump está utilizando políticamente el NAFTA, más allá de la discusión económica que debería preocuparnos, de la discusión comercial que debería preocuparnos. De tal manera que esto no va a parar, la relación nuestra con Estados Unidos es muy cercana y hay otras formas para diversificar nuestras relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. Así que vamos adelante, no nos preocupemos por el NAFTA tanto. A mí me gustaría que igual México se levantara del NAFTA, pero bueno, a ver. Mi nombre es Francisco. Mi pregunta es esta. ¿Qué postura tienen en la parte de la defensa de la vida humana desde el vientre materno cada uno de sus candidatos? Órale, por favor, ¿quién voy a empezar? A ver, Héctor Los Cruceros. Con frecuencia, nuestro candidato ha dicho que dado que en la sociedad mexicana existe mucha división respecto a ese tema, se someterá a consulta, pero no lo ya legislado. Lo que ya está legislado se respetará y se observará. Pero en ese tipo de reformas sociales hay varias en ese ámbito, pues ante las diferencias de opinión se consultarán. Bueno, se consultará, aquí sí lo que se puede consultar, porque lo que suena bien es la consulta. No, sí, acababa yo, pero acaba de decir, lo que ya está en la ley, eso no se consulta. Y los derechos de las minorías, perdón, pregunto, ¿también se va a consultar? Porque las minorías no pueden estar a consulta. No, las que ya están en la Constitución, sobre las que ha fallado la Suprema Corte, obviamente se ¿Y van a las que no están en la ley? ¿Como cuáles serían? No, lo que están reclamando los grupos LGTB. Digamos, la adopción de parejas del mismo sexo, etcétera. Ese es el tipo de cosas que sí nosotros pensamos que merecen una amplísima consulta en la sociedad. Luis Marrelazo. Yo estoy de acuerdo en la primera parte con Héctor. Vamos a respetar la Constitución, es un tema divisivo que no se resuelve bien en el electoral.
Pero lo que no me hace sentido es decir que se va a resolver en consulta lo que no está legislado, lo que sí está legislado. A ver, todos los asuntos de derechos no pueden estar sujetos a consulta. La Constitución está por encima de eso. Gracias. Angélica de la Peña. Sí, nosotros en la coalición por México al frente tenemos una plataforma muy amplia y efectivamente los partidos de izquierda tenemos un planteamiento programático respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. No está contemplada en la plataforma porque son 99 asuntos en donde estamos de acuerdo, pero en esa parte nos parece que cada partido político, en este caso el PRD y Movimiento Ciudadano, tienen que plantear lo que plantean en sus propias plataformas, en sus propios programas. Sin embargo, nos parece muy importante entender que en México hay una discusión y esta discusión no va a parar ahora. Recién acaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar proteger a una niña que exactamente quedó, a partir de una violación, quedó embarazada. Entonces, ¿esto qué refleja? Que tenemos una discusión que yo creo que en México tenemos que hacerla de manera adecuada, de manera abierta y sobre todo de manera genuina y ver hacia dónde tenemos que caminar. Gracias, de la Peña. Fernando Canales. Dicho sin tapujos, Margarita Zavala y yo con ella y muchos millones de mexicanos estamos en contra del aborto. En paralelo con esto, en aquellos estados, porque el aborto es de legislación del derecho penal estatal, aquellos estados que hayan legislado permitiéndolo, hay que respetar la ley. Gracias. Permíteme. Permíteme el micrófono. Voy a dirigirme correctamente. Joaquín, no, permíteme. ¿Por qué no me permite el micrófono? Porque yo soy el que trabaja en esto. No me lo vaya a retirar, por favor. Es que es una sensación muy especial cuando está con el pitcher de los chayoteros en México. Pero este arroz ya se cocinó, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿los demás partidos tendrán la altura de miras para unirnos como nación? Es la pregunta que hago. Muy bien. A ver, Joaquín, te quedamos en una propuesta, estamos todos de acuerdo en el panel, que nos restringamos más en nuestras respuestas a 30 segundos porque veo mucho afán de participar y estamos de acuerdo en recibir todas las preguntas, entonces nos limitaremos a contestar en 30 segundos. Entonces vete para acá y me siento allá. A ver, Angélica de la Peña. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Que yo soy un chayotero. Sí, ya. A ver, mire, nosotros sí. Espero que Andrés Manuel también, porque él es de todo o nada. Entonces a mí sí me preocupa lo que puede pasar con este país con una persona que es tan intolerante como él. Y lo conozco, perdón, lo conozco. A ver, hay periodistas chayoteros y hay periodistas honestos. Lo que yo diga, sabemos cada quien dónde ubicarlo, con todo respeto. El tema Margarita Zavala quiere ser presidenta de la República, está trabajando para ello, pero antes que esa legítima ambición y capacidad que la tiene, es una demócrata y cree en la libertad de la emisión del voto y respetará cualesquiera que este sea el resultado por unir a México. A ver, Vasconcelos. Desde luego que vamos a respetar los resultados de la elección, sea quien sea el ganador, a menos que haya un fraude colosal como hemos visto, por ejemplo, hace unos meses en el Estado de México. Pero toda la sociedad mexicana creo que toda la sociedad mexicana tendrá que calificar la elección y es una grave responsabilidad del INE abrirse al juicio de la sociedad mexicana. Yo no lo dije, Luis Madrazo. José Antonio Meade, como siempre, va a respetar a las instituciones. El INE es quien determina el ganador de acuerdo a la ley y esperamos que todos los candidatos respeten por igual la ley y las instituciones. Gracias. A ver, ¿me das tu nombre, por favor? Lorenzo Álvarez. Adelante. Mi primera pregunta, ¿qué estrategias tienen ustedes para que no haya fraude en el INEA? Y otra, ¿qué ustedes
harían por nosotros cuando viajamos en las autopistas, que hay muchas casetas de cobro y horas de pérdidas ahí esperando para pagar y entrar a nuestro país, que por cierto nos dejan ya sin dinero. Sí, el fraude del INE, las estrategias que piensan usar. A ver, pues voy a preguntarte, Gerardo Esquivel. Bueno, el INE no cometió un fraude. Quien podría cometer un fraude sería en todo caso el partido del poder. Creo que es importante distinguir. El INE organiza las elecciones, los ciudadanos cuentan los votos. Y en el proceso lo que sí puede ocurrir son actos de defraudación electoral, pero quien los puede cometer, quien los ha cometido y a quien habrá que supervisar es al partido en el poder. En este caso al PRI, como sabemos, como se ha dicho, es importante separar a la institución de los partidos y de quien puede cometer el fraude. Gracias, Gerardo. Voy empezando con la lista. México ha avanzado mucho en esta materia, todavía las posibilidades de fraude electoral existen, pero es la sociedad y nadie más que entender que tiene la capacidad, con nuestra participación del voto, por cierto, escuché que aquí en Estados Unidos votan únicamente 600,000 de 20 millones, de los cuales 15 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos tienen derecho de voto, de manera que vamos a votar, y ciertamente los que están aquí, sus familias, para evitar el fraude. Ese es el mejor antídoto en contra del fraude electoral. Gracias, Fernando Canales, Angélica de la Peña. Sí se requiere, el Instituto Nacional Electoral efectivamente es un organismo autónomo, ha avanzado mucho. El problema efectivamente está en cómo se coarta, de cómo se compra, cómo se presiona, etcétera, etcétera, y se utilizan los programas sociales para obligar a la gente a que vote por determinado partido. Me parece que esa parte en México todavía necesitamos trabajar más para que la gente entienda que su voto es libre. Le den lo que le den, es libre y tiene que ir así, con su propia voluntad, a expresar por quién de manera libre votar. Eso hay que trabajarlo más. Gracias, Angélica Peña. Luis Madrazo. Yo repito, creo que todos nos tenemos que ceñir a las reglas y respetar, por lo tanto, a las autoridades. Y ahí sí le pediría a Morena, por conducto de Gerardo Esquivel, que no digan que eso solo es un tema del PRI. Los recursos ilegales entran a todas las campañas y ha habido casos de dos candidatos en particular que han utilizado recursos públicos para promover su figura personal, y eso también se debe combatir. A ver, vas a hacer una pregunta. Pregunta. Primero de antes que nada, le tengo un mensaje de toda la ciudadanía mexicana. ¿Por todos? Esa es mi pregunta, la mayoría. Las estadísticas que tienen que presentar un factor que el New York Times nos ha dirigido en los inicios de este mes, en donde dice y recalca muy claro que la inmigración ilegal ha disminuido en 2017 como nunca. La última vez fue en 1971. No lo escuchen por mí, escúchenlo por el New York Times. Me parece que han perdido 2 horas y nos han hecho perder 2 horas de nuestro tiempo al discutir un tema que ha venido siendo el dolor de cabeza de millones y millones de ilegales que han dejado su país porque usted, señor Luis Madrazo, Angélica, Fernando, no han tenido la ética profesional y el corazón humano que se necesita para liderar a un país tan grande como México. Y voy a incluirlo a usted, porque a usted sabe cuál es la audiencia que a usted lo observa en México. Es la audiencia más pobre, más analfabeta. Lo felicito porque usted ha hecho uso de su reconocimiento de, como nosotros los mexicanos que somos bien derechos le llamamos, colmillo. Han agarrado bien su colmillo, han explotado la ignorancia de los mexicanos que ustedes mismos han encabezado. Son una bola de corruptos, y se los digo aquí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los ilegales han venido construyendo un país poderoso. Estados Unidos no es Estados Unidos por los americanos, por los anglosajones. Estados Unidos es Estados Unidos por toda la mano de obra indocumentada que ha emigrado a este
Buenas noches, mi nombre es Manuel Marroquín. Mi pregunta es para los representantes del PRI y el PAN, el Independiente también. Ha habido en México mucho saqueo, mucha impunidad, mucha corrupción, y sus candidatos de ustedes están más sucios que un trapeador. El único que tiene el alma y la dignidad y la capacidad para sacar el país adelante se llama López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Gracias. La pregunta entonces directa para Luis Madrazo Leyos. ¿Cuál fue la pregunta? La que acaba de expresar el señor. Fue una afirmación, Joaquín, pero déjame responder a esa afirmación. Bueno, ese planteamiento. Pues ese planteamiento. Yo creo que tenemos que voltear a ver la realidad, el diagnóstico. Hay que combatir la corrupción, por supuesto, pero aquí hemos caído en la fantasía del diagnóstico de que con eso se va a resolver todo. Hay que combatir la corrupción y resolver ese problema, pero hay que resolver muchos otros problemas que no están ligados a la corrupción o solo tangencialmente ligados. Tenemos que darle soluciones a todos los problemas de los mexicanos con base en un buen diagnóstico de lo que necesita cada quien. ¿Para qué? Para que todos avancemos juntos. Entonces, con diagnósticos fantasiosos, con voluntarismo, no vamos a resolver los problemas de los mexicanos. Hay un candidato que sí ofrece diagnóstico, que sí ofrece construir respuestas, que sí ofrece consensarlas, y ese es José Antonio. Gracias. A ver, Angélica de la Peña. Es otra vez volver a una situación que ya sabemos, sobre todo, que prevalece aquí en el ánimo de este auditorio. Ustedes tienen sus simpatías, también nosotros. Es la verdad. Sí, y qué bueno que tengamos la libertad de incluso decir cuáles son nuestras simpatías, y me parece que eso es lo que tiene que prevalecer y tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Yo respeto la opinión de todas y todos ustedes y entiendo perfectamente bien que es su derecho opinar como opinan. Sin embargo, también es importante seguir insistiendo que el país y ustedes acá, que también están ligados a nuestro país, que eso va a ser imposible que se pueda impedir, que están ligados de raíz en nuestro país, pensemos qué tenemos que hacer después, ya con la calma, después de la contienda electoral, y me parece que esa parte es a la que tenemos que dedicarnos más. Yo los invito a que pensemos en eso. Fernando Varado. Yo he aprendido dos cosas: que para vivir hay que trabajar, que se vive de algo, y yo sé que Margarita Zavala ha trabajado y vive del sueldo que ha tenido ella cuando ha trabajado. Lo que no sé es de qué vive Andrés Manuel López Obrador. Uno. Dos, todos eventualmente tenemos odios y diferencias. Hay que aprender a superarlos. De otra manera no nos vamos a poder vivir unidos los mexicanos. Eso es muy importante. Algunos de ustedes nos llamó corruptos. A mí que me esculquen. No le debo nada a nadie y estoy limpio frente a mí mismo, frente a mi conciencia, frente a mi familia, frente a mi comunidad mexicana, frente al Señor de allá arriba en quien creo firmemente. De manera que hay que aprender a tener un espíritu abierto de tolerancia, de convivencia y de respeto. ¿Cuál es su nombre? Aura. Adelante. Muchas gracias. Es una pregunta individual, nada más que antes de hacer mi pregunta me gustaría hacer una recomendación, si me lo permiten. En diciembre del 2015 entró en vigor la nueva ley de justicia penal, el nuevo sistema oral en el país, el cual ha sido, por no decir más grosero, un relajo. No hay autoridades que realmente vigilen, sepan cómo hacerlo aplicable. Es un modelo copiado de Chile y de Estados Unidos, que no está funcionando, se los dice una ex Ministerio Público. Y me gustaría muchísimo que si se está hablando en temas de seguridad, que se ponga un poco más de atención en ese tema y que realmente se siente con los diputados y senadores a revisar la ley y en cómo se van a proceder adecuadamente con respecto a la nueva aplicación del sistema, porque es una porquería. Gracias. Y mi pregunta es una pregunta individual para el representante del partido de Morena. Estaban hablando del tema de corrupción y del tema de impunidad.
Me llama mucho la atención que el candidato a Morena esté respaldando y apoyando a una persona como Evo Urrutia. A mí me gustaría saber que si en dado caso de que se dé la candidatura de Evo Urrutia, si se va a cuestionar y se va a hacer la revisión de los millones de pesos que se robó del sindicato de mineros. Lo digo con justa causa porque soy hija de uno de esos mineros. Y eso de que todos los mineros están con Morena no es verdad. Pero a mí me gustaría saber si me van a regresar el dinero que me corresponde. Bueno, yo lo que diría en este caso en particular es que hasta donde sé, no soy especialista, pero hasta donde entiendo, el señor Napoleón Gómez Urrutia fue sujeto a una investigación, fue exonerado y no está acusado de ninguna causa penal, por eso puede ser candidato. Si estuviera en proceso no podría ser candidato. Entonces, entiendo que hay sospechas, entiendo que hay denuncias, entiendo que hay un proceso también de investigación de carácter administrativo que se tendrá que resolver, pero lo importante, creo, en este caso es que la parte penal no fue encontrado culpable y por eso puede ser candidato. Entiendo que sea cuestionable, pero no lo voy a defender yo, pero sí creo que decir que está en pleno derecho de poder ser candidato. Sí, perdón, entiendo la cuestión del pleno derecho y tiene usted toda la razón. Lo que en mi cuestionamiento va dirigido también en si se va también a atender a ese asunto, porque están dejando a mineros desamparados, muchos mineros se quedan desamparados, y de igual manera, pues vengo de un pueblo minero del estado de Sonora, que también se haga revisión de lo que pasó con la guardería ABC. Y bueno, no sé, pero son dos asuntos muy importantes de mi estado que me gustaría que se atendieran de manera pronta y directa. Yo estoy de acuerdo que se deben investigar y que se debe llegar a las últimas consecuencias, en eso comparto plenamente la demanda. Bien, pero antes algo que decir de la guardería. De la guardería de ABC de Hermosillo. La verdad yo no tengo mucha información sobre el tema, sé que se hizo una investigación a fondo y profunda, y que si Margarita Zavala o cualesquiera otro hubiera tenido una responsabilidad, se le hubieran fincado las responsabilidades correspondientes. No hubo una resolución en ese sentido, y la conozco en su comportamiento personal, de manera de que se me haría muy extraño que ella hubiera participado en un crimen de esa naturaleza, que lo ha condenado y lo condenamos todos los mexicanos. Gracias. Gracias, Laura. ¿Cómo se llama usted? Daniel Chamizo, para servirles. Adelante. Una pregunta para todos nuestros representantes. La pregunta es, primero en base a un comentario, si el fundamento de la nación mexicana es la Constitución, y a decir de la historia, no se ha cumplido con la Constitución en materia penal y en materia de administración pública cuando se hacen denuncias a los funcionarios. Creo que nadie puede negar eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que los partidos que hoy están en mayoría en la Cámara de Senadores y en el Congreso no han podido ponerse de acuerdo para aprobar la ley para modificar el fuero constitucional a quien lo tiene? La pregunta es, si se comprometen los candidatos todos a que se haga antes de las elecciones, ¿por qué sí y por qué no? Y pregunto, ¿por qué sí y por qué no? Porque la ley de seguridad interior se aprobó de manera expresa. Es una ley que nos ha ofendido a todos, que nos pone en riesgo a todos. Digan lo que digan. Yo viajo a México manejando y he sido víctima de policías, de tránsitos, de funcionarios del más bajo nivel hasta el más alto nivel. Todos uniformados con y sin pistola. Entonces, las bien documentadas abusos de derechos humanos por parte del ejército y otras corporaciones no dejan lugar a duda. Entonces, fuero y la ley. A ver, el fuero. A ver, tenemos que ¿está Andrés Manuel a favor de eliminar el fuero? Entiendo que está a favor, y de hecho ya dijo que va a ser su primera propuesta, de promover una reforma al artículo 108 que permita que el presidente sea sujeto a investigación en el caso específico de corrupción. Y eso me parece un cambio muy importante, porque me parece que si eso hubiese existido, no estaríamos en esta circunstancia. El tema del fuero, entiendo que hay una discusión sobre si protege o no a la oposición, y creo que el fuero está hecho en ese sentido para los legisladores. Voy a recuperar la pregunta completa. ¿Sí o no el fuero antes de las elecciones? Exacto. Es lo que es la pregunta. Los diputados de Morena no sé cuál es la posición. A ver, ahí yo podría decir, bueno, no estamos nosotros en condiciones antes de las elecciones de implementar el fuero, pero por supuesto que estamos de acuerdo con eso
y con la revocación de mandato que ha propuesto López Obrador para él mismo a mediados, después del segundo año del sexenio. Bien, gracias. Luis Madrazo, ¿fueron sí o no antes de las elecciones? José Antonio Meade le presentó ya una iniciativa a las bancadas que lo apoyan para que se quite el fuero, no nada más para corrupción, que se quite el fuero para todos los funcionarios, para cualquier propósito, y ya está la iniciativa antes de la elección. Pero aprobada antes o después de la elección. Ya está presentada para su aprobación antes de la elección. Angélica de la Parra, ¿sí o no al fuero antes de las elecciones? No, claro que sí, por supuesto. Ojalá que el PRI de veras quiera, porque quien tiene detenida estas reformas es el PRI. Luis, comenzamos se acaba el periodo de sesiones el 30 de abril. Quitémonos. Iba a decir la demagogia, pero yo estoy tan de buen humor que no lo voy a decir. Concretémoslo. Vayamos de aquí la semana que entra y la semana que entra aprobemos el dictamen de las comisiones de puntos constitucionales. Claro que estamos de acuerdo. No tiene acá en el Congreso, pero está a favor de eliminar el fuero. Bueno, a ver. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Robles. Buenas noches. Mi pregunta va relativa a un tema que no se trata mucho en los medios, que es el CISEN. Así que quiero hacer la pregunta a todos los representantes, pero con especial énfasis a los de Morena. ¿Cuál es la postura de su candidato respecto al CISEN? ¿Se va a reestructurar como cuando era la EPS? ¿Se le va a cambiar el nombre nada más como cuando era el CISEN? ¿Qué se propone para esa institución que es muy importante para la seguridad nacional y que no se le trata mucho? Gracias, Daniel. A ver, Gerardo. Bueno, la propuesta de López Obrador ha sido muy clara, que es eliminar el CISEN como instrumento de investigación política, que es para lo que ha servido. Como sabemos, ha servido para espiar a la oposición fundamentalmente, y en ese sentido se va a terminar. No quiere decir que se deben eliminar las actividades de inteligencia, y eso se canalizaría mediante otra instancia, pero el CISEN como tal, como instrumento político, se eliminaría. Fernando Barral. Todo gobierno necesita la llamada inteligencia, información de qué es lo que está sucediendo en la sociedad. El CISEN es el instrumento, eliminar por supuesto las desviaciones en detrimento de los derechos humanos de los mexicanos. En eso Marek ahora está totalmente en contra, pero sí mantener una institución sólida, bien estructurada, con las tecnologías avanzadas y respetuosa de los derechos humanos de los mexicanos. Gracias, Fernando. Angélica de la Parra. El CISEN tiene que dejar de espiar a los contrincantes políticos. Eso es lo que hoy pasa en nuestro país. De tal manera que si leemos la Ley de Seguridad Nacional, está concebido el CISEN para otro objetivo que nos parece tiene que volver a su origen. Claro que estamos en contra de que el CISEN sea utilizado como hoy, por desgracia, lo está utilizando el gobierno. Gracias, Angélica. Luis Madrazo. Por supuesto que todas las instrucciones se tienen que enseñar a la ley y a su mandato. Lo que no se vale es demagogia, es decir, lo voy a eliminar, pero no lo voy a eliminar. Eso nada más confunde a la gente. Hay que dar soluciones que de veras atiendan el problema y que de veras digan lo que van a hacer. Eso de que lo voy a eliminar, pero no lo voy a eliminar, le voy a cambiar el nombre, eso no nos sirve a nada. No nos sirve de nada decir mentiras como propuestas y que luego la gente no sepa si se cumplió o no se cumplió. Gracias. Gracias, nombre. Karina Ruiz. Adelante, Karina. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy una joven dreamer, tengo DACA y muy poco se oyó en el tema de la educación, tanto en México y para las personas, los estudiantes que estamos regresando. Me gustaría saber algunas de las propuestas, pero les quiero